buenas tardes, ¿cómo están, amigos? Hoy estoy pues con un personaje, un secretario muy importante en la nueva administración de la gobernadora Tere Jiménez, la cual la saludamos desde este espacio y nos damos el lujo de tener buena salud, y hoy invité a un buen amigo de muchos años que lo van a reconocer y tenemos muchas preguntas inteligentes que hay que hacerle porque es una secretaría muy importante para Aguascalientes. ¿Quién no conoce al doctor Rubén Galaviz? Que lo tenemos aquí. Rubén, te agradezco muchísimo el espacio que haces, porque sé que estuviste muy complicado la agenda, pero te agradezco muchísimo, porque platicar de estos programas, de las cosas nuevas que vienen en salud después de la pandemia, pues es un gran reto, ¿no crees? Bien, pues primero que nada, muchísimas gracias, Sergio. Un saludo a tu auditorio. Y un gran honor que me dices que soy el primer secretario del gabinete. Así estamos es. Aquí. Exactamente, no, es un gusto. Primero porque creo yo que Aguascalientes después de la pandemia quedó no en mal papel. Después de todo, a nivel mundial no fuimos tan mal, porque se habla de que México estaba muy débil o que España y eso, pero fue todo el mundo. Una pandemia es para todo el mundo, ¿no? Y a todos nos agarró con las manos en la masa. Yo no creo que... Sí se salvaron algunos gobiernos como Finlandia, creo que Suecia, Dinamarca, sí, pero son países más chicos, ¿no? Son países más chicos que se pueden controlar y el frío hasta los controla, ¿sí? Básicamente no le entiendo mucho esto, pero sí creo que la pandemia nos vino a poner muchos puntos de atención, porque no somos como Dinamarca. El sistema, yo creo que a los 4 años no lo estás diciendo tú, lo estoy diciendo yo. No es el sistema de Dinamarca, es un sistema que hay que forjar día a día, y hoy por hoy Aguascalientes tenemos un secretario que tiene la experiencia, y eso es muy importante. Es como decir, no es una enfermera recién salido, no es un doctor recién salido, es un doctor con la experiencia por segunda vez en esta área. Muchas gracias. Fíjate que qué bueno que inicies con el tema de las pandemias. Creo que hubo varias circunstancias interesantes de comentar. Primero, pues no estábamos preparados. Ya teníamos un sistema nacional y estatal con muchas deficiencias, y la pandemia pues vino a agravarlas y sobre todo a hacer evidente que nuestra capacidad de respuesta era limitada. Mencionado a los países nórdicos. Creo que ellos tuvieron éxito no solamente por su situación geográfica, sino también por su situación de educación y el avance importante de la salud, y por un modelo que creo que debimos haber replicado en todo el mundo, que no se aplicó aquí en México, y que se llama confinamiento suave. ¿Cuál es la diferencia que hubo entre el confinamiento suave y el confinamiento estricto que siguió México y parte de América? El que no obedecieron a los modelos epidemiológicos. Quiero comentarte que la salud y la vida, todo lo biológico tiene un orden matemático, y eso nos permite generar modelos de prevención, predicción y de manejo. ¿Cuál era este modelo epidemiológico del COVID? 80-15-5-2. ¿Qué significa esto? Que el 80% iba a tener un comportamiento sin problema, básicamente asintomático. Un 15% iba a tener la necesidad de una atención de tipo ambulatorio, la consulta. Un 5% iba a ser necesario que estuvieran en hospitalización. Y de ese 5%, el 2% tenía una alta probabilidad de morir. Si hubiéramos aplicado este modelo, hubiéramos tenido un escenario totalmente diferente en México. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con la pandemia? Trastocó la salud, trastocó el estilo de vida, pero lo que más influyó fue que la economía se cayó. O sea, ¿qué pasó con los países nórdicos? Al utilizar el confinamiento suave, ¿cuál era que ese 5% que ya sabíamos que tenían riesgo y que podían dar complicaciones, ese es el que se tenía que haber aislado. Que atender. Y ya los teníamos identificados, la población añosa, la población que tiene comorbilidad, la población que tiene un riesgo. Entonces, ¿por qué no se hizo? No sé. Pero en realidad las políticas públicas nacionales y estatales
no se ajustaron a los mejores modelos. ¿Qué viene ahorita en este momento? Pues viene ahora un confinamiento suave. ¿Qué pretendemos en Aguascalientes? Pues tener identificado plenamente esta población de riesgo y centrarnos en la atención y el cuidado. Nos sale muchísimo más económico y nos da frutos de manejo en cuanto a calidad de vida teniendo este modelo. Si ya lo conocíamos, pues ahora lo conocemos muchísimo mejor. Hay que aplicarlo. Y hay que aplicarlo. Así es. Entonces creo que una de las políticas públicas importantes en cuanto a pandemias y manejo de problemas donde hay afectación colectiva, pues es esto. Esos modelos ya los tenemos, entonces hay que aplicarlos. Totalmente, así es. Sí, y además estar muy al pendiente de información y también seguirlo en el mismo protocolo. Independientemente que no es obligatorio el cubrebocas, habrá lugares que sí hay que tenerlo. Igualmente lavarse las manos, voy a hacer así como lavar las manos, y el gel. ¿Por qué? Porque definitivamente es prevención. Fíjate que precisamente el jueves vamos a marcar la postura estatal con respecto a lo que viene en estos escenarios de pandemias. Afortunadamente ya tenemos un contacto muy estrecho entre el Seguro Social, entre el ISSSTE y la Secretaría de Salud, pues para estar actuando de manera conjunta y sacar políticas uniformes. Hay un anuncio de la Secretaría Federal donde dice que a partir del día 22 cambia el escenario del uso de cubrebocas y de algunas medidas. Entonces, esa misma línea rectora de la Secretaría de Salud la vamos a seguir en Aguascalientes. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Como te decía hace rato, ese 5% que tiene riesgo, pues lo tenemos que tener con cubrebocas, con lavado de manos continuo, con evitar aglomeraciones, con la sana distancia. Hay una cosa muy importante, los virus de este tipo utilizan un vehículo y ese vehículo es el agua. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la humedad. Yo, por ejemplo, toco esta taza y al tocarla dejo parte de mi humedad. Y esa humedad, ahí viven los virus. Si yo toco tu taza, me toco la cara, ojos, nariz o boca, pues tengo el riesgo de tener el contagio. Así es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues mantener muy informada a la población, decirle qué son los virus, cómo se contagian, qué efectos pueden tener. Eso nos faltó. No hubo puntualizaciones. Sí. Es que no hubo... nos agarró a todos. Las figuras sin experiencia. No salieron a manejar información oportuna y además una información que nos permitiera una buena toma de decisión. Así es, sí. Y ahorita que me acabas de platicar del Seguro Social, tengo una pregunta que creo yo que es muy interesante. Respecto a las diversas entidades de la República están firmando ya un proceso con el Seguro Social de Bienestar para comprometerse. ¿Cuál va a ser la actitud de Aguascalientes, la política pública? Vamos a tener que hacer un análisis estratégico de qué beneficios podría proporcionar Aguascalientes. La experiencia de los estados que han estado participando no es buena. ¿Qué está pasando? Que este proceso de Seguro Popular, INSABI y IMSS Coplamar no se han visto resultados. Entonces, primero, apenas comenzaban. Primero lo tenemos que analizar. Te comento que la próxima semana ya empezamos con reuniones a través del Consejo Nacional de Salud con la Federación. Y precisamente una de las intenciones de nuestra gobernadora es que nos describan a detalle en qué consiste y qué beneficios puede tener para Aguascalientes. El INSABI sigue llegando, el recurso federal sigue llegando. En Aguascalientes tenemos una particularidad que no sucede en muchas partes del país. El 70% de nuestro presupuesto es de origen federal y se sigue manteniendo. Realmente no nos obliga a tener una participación de un convenio con nadie, porque ya es una situación de ley. Ya está. El otro 30% pues son los recursos propios que se generan a través de la Secretaría y la aportación de Estado. Bien. El asunto es, por ejemplo, acaba de anunciar nuestra gobernadora junto contigo, el Seguro de Aguascalientes es una nueva política pública para evitar adhesión a los programas estos, y segundo, ¿hasta dónde van a chocar los programas? Mira, no está necesariamente ligado con hacer una suplantación de programas federales. Más bien nace de una tendencia mundial.
¿Cuál es la situación que se tiene que corregir en este momento? Hay dos procesos económicos ligados con la salud. Uno se llama gasto de bolsillo. Este gasto de bolsillo, ¿qué es? Es aquel recurso que sale de tu propio pecunio para satisfacer necesidades de salud. Y en México es muy alto. 55% de la población tiene que recurrir a gasto de bolsillo. Y el otro fenómeno importante que da un impacto social y económico es el gasto catastrófico. ¿Qué es este gasto catastrófico? Aquel que te descapitaliza por motivos de salud de manera súbita. Un COVID, un accidente. Cuando nace el Seguro Popular tuvimos la oportunidad de participar en el concepto y en la operación. En esa época Julio Fren, que lo implantó, nos hizo favor de invitar a varios secretarios estatales a participar. Pero ese era un programa muy ambicioso donde se tenía suficiente dinero para el gasto catastrófico y para el gasto de bolsillo. Y ahora la tendencia mundial es abatir este gasto de bolsillo. ¿Por qué razón? Porque en México la principal causa de empobrecimiento es por motivos de salud. Un evento médico tiene un costo de 1,200 pesos por evento, sí, claro. ¿Qué significa la movilidad, el pago al profesional de la salud, los medicamentos, incluso los viáticos, porque hay gente que viene de Cocío para acá? Y sin receta. Y además eso repercute porque una familia con marginalidad, pues eso gana a la semana. Claro, sí. Entonces, ¿cuál era la intención de la gobernadora? Yo, el día que se inauguró el programa, yo lo puntualicé. Le dije, miren, este programa fue pensado por la gobernadora, diseñado por el personal de salud. ¿Y quién lo va a ejecutar? Lo va a ejecutar Desarrollo Social. ¿Por qué ellos? Porque ellos tienen la sensibilidad, tienen identificado, de acuerdo al Coneval y a otros factores de evaluación, quiénes son los que realmente tienen necesidad de cubrir esta parte de evitar el gasto de bolsillo. Y te digo, no es invención nuestra, esto es una necesidad mundial. Esto impacta en todos los países, incluso los desarrollados. Desarrollados. Entonces creo que nos estamos adelantando a circunstancias de nivel mundial. Como siempre, Aguascalientes es innovador, es de vanguardia y se tiene un producto de profesionales de la salud que tienen alta especialidad y que además nos permite generar este tipo de programas. Entonces, y además que se planeó hace 2 años. Además que por ahí escuché también, digo, no, pues ahora, tenemos 2 años planeando. Fíjate que desde que nos invitó la gobernadora a formar parte de un equipo, me dijo, doctor, mi preocupación más importante es la salud y queremos tener un recurso que nos permita dar calidad, prevención y sobre todo evitar el gasto de bolsillo. Entonces yo me di a la tarea junto con el equipo de estar trabajando en este concepto y finalmente cuando se quedó el producto terminado me dijo, mire, quien lo debe operar es Desarrollo Social. Y dio sus razones que te las acabo de mencionar. Así es. Y creo que fue muy atinado porque pues ahora tenemos a una líder de Desarrollo Social que es Pati Castillo, que es ejecutiva, que es imperativa, que sabe manejar a la población y que además va a tener la sensibilidad de hacer una invitación adecuada para que esto se desarrolle bien. Vamos a hacer una intervención, regresamos con ustedes para que vean qué interesante esta plática con el doctor Galaviz. Bien, pues muy interesante la charla, la plática con el doctor. Hay temas interesantes que hay que preguntarle. Aguascalientes va a estar preparado. ¿Cuál va a ser la estrategia que van a usar para el desabasto de medicinas? Porque independientemente que también eso tenemos un problema en México, ¿no? En México y cada día se está agudizando más. Yo creo que en esto ustedes ya lo planearon y lo visualizaron. Fíjate que hay programas ya muy bien preestablecidos que marca la Federación y que muchas veces no se ejecutan de manera eficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aprovechar ese recurso federal que viene de una manera generosa, que nos permite tener el recurso suficiente para la compra de medicamentos
Pero lo que se requiere es primero una planeación estratégica. Yo tuve la experiencia la vez pasada que lo que se hacía dentro de la Secretaría de Salud era un copia y pega. Entonces cada año lo único que hacían es copiar la necesidad y la ponían. Así es. Entonces, eso creo que es una conducta totalmente irrelevante y equivocada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tener cada unidad con un diagnóstico de necesidades, y ya incluso toda la gente que está ahorita en el nuevo equipo nos dimos a la tarea de darle indicación que tenemos que tener con precisión necesidades y requerimientos que realmente garanticen la cobertura y la calidad. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues ese plan estratégico de análisis, esos programas, ahora vienen programas federales muy interesantes, de muy alto costo, como son para enfermedades de tipo lisosomal, donde cada paciente nos cuesta $1,5 millones anual. Sí. Entonces, todo eso lo tenemos que tener acotado, manejado. Claro. Y te digo, afortunadamente creo que tenemos un área de planeación bien estructurada, bien capacitada, y que nos va a permitir precisamente evitar dispendios, caducidades. Uno de los grandes retos de los sistemas de salud existen y se echan a perder. Es que ahí en esta administración se desecharon 70 toneladas. No puede ser. Entonces yo creo que eso debemos evitarlo al máximo. Sí. ¿Y cómo se va a hacer? Precisamente con una planeación estratégica. Así es. Fíjate que tuve la suerte hace 3 años, iniciaba la pandemia y tuve la visita de 10 doctores rusos, no sé si te enteraste. No. Vino en un viaje de investigación de doctores rusos patrocinado por el Club Rotario. Gente muy prominente. Ellos decían que ellos manejaban el 40% de salud los 10. O sea, en directores de hospitales más grandes, de clínicas y eso. Gente muy... Para salir de Rusia tienes que ser muy preparado. Y para ir a visualizar en México, querían visualizar la medicina en México. ¿Por qué se fijaron en Aguascalientes? No sé. Pero me tocó a mí la suerte de atenderlos. Los llevamos a todos los hospitales y te quiero decir rusos. Estoy hablando de que ellos manejan el 40% de la salud. Así es. Y segundo, gente muy inteligente, científicos, y se fueron impresionados, ¿sabes de qué? Del Hospital Hidalgo. Voy a hacer también, en el sentido humanitario, lo de la clínica brasileña. O sea, el sentido humanitario, se fueron impresionados. Y con el Hospital Hidalgo, muy grato. La verdad es que ahí, primero, que era una casa grande que todavía no estaba pisos hace 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que Aguascalientes, como la verdad es que vivimos en una isla. O sea, todos somos primero y todos la estrategia y la planeación. Por eso creo que nos ha ido tan bien. La verdad que ha habido buenos gobiernos. La expectativa con Tere pues es altísima. Lo vemos en estos 5 días de semana de gobierno y la verdad, mis respetos, veo mucha perspectiva. Veo mucha preparación, o sea, y lo vuelvo a decir, no se prepararon hace 3 meses, sino prepararon hace 2 años para gobernar. El caso, ¿qué va a pasar con el hospital de Pabellón? Porque también ahí quedó. El caso de, por ejemplo, permisos, la construcción, ¿cuándo crees? Porque es muy importante también desahogar que los enfermos no lleguen todos a la población, o sea, la movilidad también es complicada, cuesta la movilidad. Y entonces, ¿qué se va a pasar con el de Pabellón? Mira, comentarte que efectivamente hace 2 años iniciamos un plan de salud y dentro de esto hay un plan maestro de crecimiento en infraestructura. Uno de los grandes proyectos, porque son muchos, va a ser la terminación del hospital, pero con una orientación y un enfoque totalmente diferente. Ese hospital está originalmente planeado como hospital general, pero en realidad no es muy funcional con esta visión. ¿Qué requiere ese sector del Estado? Requiere una unidad de traumatología dentro de ese contexto de hospital, porque la principal causa de accidentes se da en la 45 Norte. Y aquí el tiempo y la oportunidad y la atención son importantes. Entonces, ¿qué se piensa hacer con ese hospital? Lo vamos a hacer mucho más grande de lo que se tenía planeado. Y vamos a destinar 20 camas precisamente para urgencias.
esta atención hospitalaria y de urgencias. Que ahí sea resolutivo, Así que no es. tenga que venir hasta el Hidalgo. Sí, claro. Ahí tenemos en pabellón 7 municipios alrededor, Así que es. nos va a permitir un polo de manejo sin ningún problema. Claro. Entonces, ese hospital se va a concluir, ya es un compromiso de la gobernadora. Bien. Ya incluso estoy tramitando los recursos en conjunto con la federación. Ya se les va a llevar a exponer el proyecto terminado con esta modalidad, con esta torre de trauma que va a tener el hospital. Y además, esto está aparejado con un crecimiento importante en la atención prehospitalaria. Vamos a tener otra vez el primer lugar nacional en atención prehospitalaria, con ambulancias totalmente de un corte tipo terapia intensiva, con paramédicos muy especializados y además en una red integrada y de manejo. Y viene también un proyecto en esto que mencionábamos, la atención aérea. Es una gran necesidad. Tenemos una problemática muy importante por los tiempos y porque además Aguascalientes es un centro de atención regional. Hay 9 estados que vienen con nosotros. Así es. ¿Y qué está pasando? A veces tenemos un alto costo en el manejo de los foráneos, que muchas veces se les trata de manera despectiva cuando ellos no tienen nada que ver. Sí. Vienen a Aguascalientes por eficiencia. Y además son mexicanos. Además, o sea, es un derecho constitucional que no se puede negar. Ajá. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay un accidente o una situación de una balacera en La Chona. Ahí hay 3 lesionados, vienen al Hidalgo. Y aquí cada uno de los lesionados nos cuesta $1,5 millones en promedio. Sí. Y ese dinero nunca lo recupera el Estado. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Una atención regional en donde nuestra ambulancia aérea llegue al lugar de donde está el problema que se ocasionó, se estabiliza al paciente y se le llama hacia su estado. ¿Eres zacatecano? Zacatecas van ya 3 heridos totalmente estabilizados para que tú te hagas responsable de tu población. Así es. Entonces, de alguna manera le da... O hacer convenios también, ¿no? Convenios de costo, ¿no? Facturaciones cruzadas. Facturaciones cruzadas. Mira, así como vienen a Aguascalientes, los hidrocálidos también vamos, claro. Por ejemplo, Guadalajara. Ajá. Siempre había una discusión entre Jalisco y Aguascalientes porque a la hora de que hacemos facturaciones cruzadas me decían, es que tú me mandas tantos. Pues sí, pero tú me traes todo el Bajío, toda la zona de los Altos viene con nosotros. Entonces vamos a buscar una estrategia donde no haya esa situación de diferenciación ni de derecho a audiencia, ni de foráneos. Creo que debe haberse el artículo 4 constitucional de una manera explícita y que además dé oportunidades de vida y de calidad de vida. Así es, no, yo estoy seguro que sí. La verdad es que muy necesario y nos ayuda mucho que el estado es chico, está conurbados, pero traerlo todo para acá es complicado, ¿no? Hay un tema que a mí me preocupa y lo platicamos aquí antes de entrar, los niños, las personas quemadas. Yo creo que voy a hacer un comercial, yo te lo hacía hace ratito, desde el Club Rotario Aguascalientes ya tenemos años tomando ese tema después del Banco de Ojos. Vean que el Banco de Ojos ya tiene 30 años y somos de los mejores en el Bajío. Nos acaban de premiar la Fundación Carlos Slim, es la primera institución que el viernes pasado a Ricardo Magdalenos, que es nuestro presidente del banco, nos acaban de dar un reconocimiento. En ese momento creo que siempre con la preocupación rotaria y al servicio tenemos preocupación por los niños quemados. Se ha hecho algo, tenemos una fundación, tenemos recursos, hacemos varios eventos, el Club de Golf del Campestre, un torneo. Entonces hacemos eso, pero yo sí creo, platicando en una cena rotaria hace 15 días con David Reynoso, también un profesionista muy talentoso y joven, Junior, que es nieto, que viene siendo nieto de don David, y trae la inquietud también de niños quemados. Está el doctor Iliarión y nosotros ya traemos el tema. Te lo pongo en la mesa, doctor. Cuando pienses en eso, voltea a vernos con la mano del Club Rotario que podemos ayudar, y sobre todo que ellos decían que nomás les dieran espacio, ellos ponen 2, 3 camas. O sea, eso es importantísimo, ¿no? Tú tienes el espacio, ellos tienen la experiencia, y sobre todo con los no me acuerdo cómo se llama la compañía, hay 2 estados muy importantes en Estados Unidos que se dedican a esto, pues a ese lugar. Señores, continuamos. Nos está calientito el asunto. Ahorita continuamos. Gracias.
continuando con esta muy buena charla de salud con el doctor Rubén Galaviz, la verdad que lo conozco hace muchos años y sé la capacidad que tiene, sé la preocupación por la salud y nos vimos, en muchas ocasiones nos vimos en muchos eventos y me da mucho gusto que sea el secretario de salud en esta nueva etapa. Y lo decía yo hace ratito, es un gabinete con experiencia, con juventud y con ganas de hacer bien las cosas. Yo una vez, te lo dije yo creo que en la entrevista a Tere, que había gente con mucha experiencia, que primero que no había que traer de otros estados, la verdad. Y segundo, con la experiencia de gente capaz que ya estuvo y sabe del tema, ¿no? El tema de salud no hay que improvisar. El tema de salud no hay que hacer cosas nuevas que parezcan raras, sino por eso hay una química, hay unas matemáticas que también se va en esto, ¿no? Sí. Y obviamente la experiencia que tiene, porque además de todo esto, la salud, el sector salud en Aguascalientes tiene ya su renombre en ciertas áreas. Por ejemplo, gente que viene de León, me vino hace como 20 años y preguntaba, que fue en Estados Unidos a preguntar por cosas del riñón, y dijeron, pues, ¿qué estás haciendo? Sí. Si Aguascalientes tiene los mejores doctores en esta área, sí. Y estaban en el Hospital Hidalgo, ¿sí o no? Hay temas ya muy fuertes y muy concisos. Y segundo, hay universidades. Yo recuerdo ahora, hace poco que hubo la sesión del Banco de Ojos, era la premiación, y todas las universidades tienen estudiantes en el banco. Y eso está muy interesante, ¿no? ¿Cuántas universidades que manejan medicina allá? ¿3 o 4? Creo que son 4. 4. Imagínate, o sea, hay mano de obra, ¿no crees, doctor? ¿Qué sigue? Fíjate que es importante eso que tú comentas, porque hay 2 estados en el país que tienen la mejor profesionalización en el sector salud. Uno es el DF y el otro es Aguascalientes. Así es. Aquí sí. Puedes encontrar resolución, capacidad, profesionalismo. Tenemos médicos del más alto nivel, incluso que operan en otros lugares y, sí. Incluso de manera internacional. Ahora nuestro flamante director del Hospital Hidalgo, el doctor Javier Esparza Pantoja, es un cirujano cardiovascular de alta gama. Él tiene la capacidad de resolución en todas las... ¿Ya lo nombraron? Hoy precisamente. Oye, ¿quién es? Javier Esparza Pantoja. Javier Esparza. Bien. Es una persona académico, comprobada resolución, reconocido a nivel internacional, como ameritaba el hospital. El hospital es realmente nuestra mayor expresión de profesionalización de salud, y necesitábamos un director de esa talla. Comentarte que hay muchos propósitos de obra. Se tienen cuando menos 10 obras de alta magnitud que se van a venir realizando en el quinquenio. En el pabellón se va a hacer este hospital de trauma, pero ya tenemos un hospital que está en este momento funcionando. Hay 2 hospitales, el viejo, por así decirlo, y el inconcluso. ¿Qué va a pasar con el hospital anterior? Ese hospital lo vamos a convertir en una unidad materno-infantil. En este momento ya nuestro hospital de la mujer, que está en tercer milenio, pues prácticamente está saturado. Urgía un crecimiento. Entonces, ya tenemos esa infraestructura. ¿Qué vamos a hacer? Pues un acondicionamiento para que también en la zona norte del estado tengamos también la atención materno-infantil, que es de las demanda y necesidad. Entonces, el pabellón se va a convertir en un núcleo de atención en salud muy importante. Lo que te decía del helicóptero, vamos a terminar las obras que quedaron inconclusas en el Hospital Hidalgo. El acelerador lineal que esta administración deja de manera a medias por los tiempos, pues lo vamos a tener que terminar de manera total. El Hospital Hidalgo es un hospital escuela, entonces se hizo ya un edificio que se le llama edificio G, que es el de enseñanza, donde le falta el equipo. Se invirtieron 76 millones de pesos, pero se requieren 100 para poderlo tener concluido y terminado. Por cierto, en el auditorio de esa sección fue el anuncio del Seguro Aguascalientes, y es un lugar magno, no sé si tuviste la oportunidad de apreciarlo.
pero vamos a tener los mejores escenarios para que nuestros estudiantes residentes pues tengan las mejores circunstancias para tener una muy buena enseñanza de calidad. Ok, muy bien, ¿no? Mucha felicidad. Yo me quedo gratamente en esta conversación, primera conversación. Vamos a hacer un convenio, doctor, de estarnos cada 3 meses, cada 4. Hay un nivel en la sociedad de Aguascalientes que quiere saber qué está sucediendo en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de salud, en el ámbito político, en el ámbito de desarrollo social y económico. Entonces, hacer un compromiso. Hay algo que te quiero explicar. También la semana pasada que nos dieron esto, hay un personaje que se me acercó, que viene de México. Él vive donde yo vivo. Y él es profesionista, es un economista, bien retirado. Dice, fíjate que yo hago magia. Hago magia. Ah, sí, fíjate que pues nosotros como Rotarios nos gusta llevar, y cuando sucede el que abrimos el pabellón de la ludoteca del Hospital Hidalgo, les ofrecí llevar un mago. Te voy a mandar los videos. Y lo hizo en el área donde le están haciendo la transfusión. ¿Sí se dice así? Hay una área así de transfusión. O de hemodiálisis. De hemodiálisis. Y eran como 20 señoras. En ese momento, pues, o sea, que es el momento más complicado para un paciente. O sea, que le hagan magia. Imagínate, ¿no? Te lo voy a llevar. Y si le tienes trabajo y si, bueno, él no lo voy a contratar. Eso es donado por el Club Rotario. Y que le des entrada al hospital. Encantado. ¿Sí? Encantado. ¿Por qué? Porque también hay que entretener al enfermo, ¿sí? Esa es otra terapia, ¿no? Es muy importante. Es importante. El mejorar el estado de ánimo. Así es. Fíjate que lo que tú decías de la información va a ser muy importante porque vamos a estar ya sustentados en un gobierno digital. Entonces vamos a empezar a utilizar los tableros de ejecutivos digitales para todas las áreas, de tal manera que vamos a tener la información al día. Lo que está haciendo servicios de salud, yo quiero saber cuáles son sus indicadores. Voy a tener ahí un tablero a través de una pantalla digital donde voy a estar viendo cada una de las unidades cómo están funcionando, si hay abasto, si hay algún inconveniente, todo se va a tener que estar reflejando. Entonces eso nos va a permitir tener información muy ejecutiva a la gobernadora y claro, la vamos a poder extender hacia los medios de comunicación. Entonces si tú nos permites, pues nos va a dar la oportunidad de estar haciendo el reflejo de nuestras acciones de manera inmediata. Al día vamos a tener información y va a estar al alcance de los medios. Claro, y tenemos un canal de televisión, nosotros que pondremos a disposición. Estamos creciendo enormemente. Tenemos ya cuatro cosas que ofrecerles a la ciudadanía y a los gobiernos para explicar su trabajo y sus preocupaciones y además la inquietud que tiene la ciudadanía de estar más cercana a un gobierno cercano. Están hablando de un gigante de México. Pues la verdad, yo creo que sí lo visualizo. Creo que la verdad que me tiene gratamente impresionado la gobernadora cómo comenzó pisando firme y con un gabinete, señores, no es por nada, pero la experiencia dice mucho. La experiencia, el conocimiento y la actitud es bueno para nuestro estado. Hagamos de esta nueva etapa, que todos, como dice Tere, ayudémonos para que salgamos adelante en este problema nacional, que también tenemos un problema nacional. No quiero decir que todo es maravilla. Claro. Y el asunto mundial también. El asunto de la luz, que no dicen que no sube, pero yo veo cada mes que me lo suben. Claro. La famosa gasolina, la economía y la salud es muy importante. Doctor, te agradezco muchísimo. Antes de despedirnos, quiero hacer un compromiso contigo. ¿Cómo no? Dime, claro, me encantaría. Tenemos la indicación de la gobernadora a trabajar con toda la sociedad. Ahorita tocaste un tema medular que es los quemados. Así es. Entonces, hay el compromiso de hacer un trabajo conjunto. Correcto. Con ustedes y aquí que queda de testigo tu auditorio. Muy bien. No, eso sería por bien del auditorio y por bien por Aguascalientes. Te agradezco mucho porque es un tema sumamente importante en estos momentos. Y te agradezco mucho. Y yo entraré en esta negociación con los Rotarios y contigo para comenzar. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos en la próxima.